Bendiciones amigos y hermanos, en esta ocasión deseamos compartir un breve mensaje de la palabra de Dios. Nuestro tema a estudiar es la mayordomía. Los puntos que discutiremos son: ¿qué es la mayordomía? ¿Qué son las primicias, diezmos, las diversas ofrendas y limosnas? ¿Y qué sucede cuando practicamos el principio de dar? ¿Qué debe hacer una iglesia con las primicias, diezmos y ofrendas que recibe? Aclararemos preguntas tales como: si no diezmo estoy bajo maldición. Si el tema es de su interés, le animamos a escuchar el video hasta el final. Que Dios le bendiga ricamente. A Dios le damos toda la honra y toda la gloria por darnos la oportunidad de poder compartir este mensaje. Este tiene mucha importancia en nuestra vida espiritual y nos referimos a la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Esta palabra solo aparece 3 veces en la Biblia. Proviene del griego oikonomía, que significa administración, sea de una familia o propiedad. Es decir, estamos hablando de economía. Antes de continuar debemos tener en cuenta algo, y es que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, pues escrito está: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. Pero Dios estableció un administrador, es decir, un mayordomo, y ese fue el hombre. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. De modo que al hablar de mayordomía nos referimos a todo lo ya mencionado, pero nos enfocaremos más en el ámbito financiero, dejando claro esto: Dios jamás ha exigido o exigirá al ser humano que le ofrezca forzosamente una ofrenda, pues el Salmo 110:3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahora, entrando en materia, veamos a través de la palabra de Dios cada uno de los aspectos que conforman la mayordomía y qué sucede cuando la practicamos en nuestras vidas. Las primicias. ¿Qué son las primicias? Estas son los primeros frutos de la tierra o nuestro primer salario. Dice Éxodo 23:19: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué sucede cuando decidimos dar la primicia al Señor? El Señor nos dice en su palabra que bendecirá nuestras finanzas y todo lo que éstas generen. Dice Proverbios 3:9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora pasemos al diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte o el 10% de todos nuestros ingresos económicos. Leamos Levíticos 27:32: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Hay diversos tipos de diezmos, citaremos 4. Primero, el diezmo dado a Dios. Eso lo encontramos en Génesis 28, verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere 10 conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Número 2. El diezmo para la tribu de Leví. Dice Números 18:21: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas tuvieron ese privilegio porque ellos fueron la tribu que no tenían heredad en la tierra prometida, y porque ellos eran los que ministraban en el tabernáculo. Dice Números 18:24: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Pero el levita debía dar el diezmo del diezmo. Eso lo dice en Números 18:26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Número 3. Diezmo anual por las festividades. Eso lo encontramos en Deuteronomio 14, verso 22 al 26. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite,
y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Número 4. El diezmo del tercer año para los pobres. Dice Deuteronomio 14, versos 28 y 29. Y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos en aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. En resumen, ¿para qué era destinado el diezmo? Primero, para Dios, a la manera de Jacob, que dijo que le daría a Dios todo lo que Dios le otorgase. Al levita, quien era el que servía a Dios en el tabernáculo y porque no tenía heredad. También era para el extranjero, para el huérfano y la viuda, por ser personas de escasos recursos. Y esto nos enseña que una persona que no tiene recursos recibe el diezmo en lugar de darlo. ¿Qué sucede si diezmo? El Señor dice que nos bendecirá y que reprenderá al devorador. En Malaquías 3, versos 10 y 11 nos dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Las ofrendas. Aquí también encontramos que hay diversos tipos de ofrendas. Veamos cada una de ellas. Ofrenda voluntaria. Es cuando damos lo que nos dicta nuestro corazón. No es como la primicia o el diezmo, que es una cantidad exacta, pues la primicia es todo, y el diezmo es el 10%. Pero para la ofrenda no hay una cifra, sino solo la voluntad de darlo. En Éxodo 35:29 dice que el pueblo de Israel trajeron ofrenda voluntaria a Jehová, y eso era para erigir el tabernáculo. Está la ofrenda votiva. Esta ofrenda es cuando alguien se compromete con Dios en dar una ofrenda a la manera de Jacob, que hizo voto con Dios y prometió que de todo lo que Dios le diere, él apartaría el diezmo para el Señor. De igual modo, la ofrenda votiva es similar. De eso nos habla la Escritura en Lucas 21:5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. La limosna. Esto es cuando se da ayuda económica o en especie a nuestro prójimo. Es como cuando a alguien le nace en su corazón darle víveres o dinero a su semejante. Esta palabra es mal usada en la actualidad, pues si a alguien se le dice: mire, aquí le mando esta limosna, la persona se siente mal. Pero si le dicen: mire, la iglesia le manda esta ofrenda, no lo ve tan mal. Pero esto es porque la costumbre nos ha enseñado que la limosna es para los indigentes, pero no es así. Ofrenda la que se le da a Dios, limosna la que se le da a los hombres, sea rico o de escasos recursos. Dice Hechos capítulo 10, verso 2, que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. La limosna es dar de lo que nos sobra. Un ejemplo lo encontramos en Ruth capítulo 2, verso 14 al 16. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Quiere decir que Booz le dio de lo que le sobraba. Y a Ruth también le sobró, y de lo que le sobró le llevó esa limosna a su suegra. La limosna es eso, la da quien tiene en abundancia a tal punto que le sobra. Es decir, que cuando damos de lo que nos sobra es una limosna. Es por eso que cuando Jesús vio a aquella viuda pobre que echaba todo su sustento en el arca de las ofrendas, dijo que ella había dado más que todos, porque todos daban de lo que les sobraba,
y ella había dado todo su sustento, pues ellos dieron limosna en lugar de ofrenda, y la viuda, conociendo el principio de dar, sabía que a Dios se le da lo mejor, no lo que nos sobra. Ella fue la única que ofrendó en esa ocasión. Pero leamos el pasaje, Lucas 21, verso 1 al 4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿No le parece interesante esto, estimado oyente? Sigamos adelante. ¿Qué pasa cuando damos limosna? Es claro que Dios toma muy en cuenta esto. Primero, porque si damos limosna es porque hemos sido bendecidos de tal forma que podemos compartir con los demás. Segundo, el Señor, cuando bendijo a Cornelio, le dijo que una de las razones por las cuales Él le tomó en cuenta fue por sus limosnas hechas al pueblo. El ofrendar o diezmar debe ser voluntario. Esto se hace cuando entendemos que Dios es quien nos provee de todo lo que nosotros tenemos y necesitamos. ¿Qué debe hacer la iglesia con las primicias, diezmos y ofrendas que recibe? La Biblia dice que debe ser usada para el apoyo de las viudas. 1 Timoteo 5:16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Observe que es un deber de la iglesia sostener a las viudas, pero deja claro que deben ser verdaderas viudas. Estas son aquellas hermanitas que no tienen hijos ni nadie que se haga cargo de ellas. La iglesia está obligada a mantenerlas. También sirve para apoyar a quienes sirven al Señor. Recordemos que algunos han dedicado sus vidas a servir de lleno al Evangelio. Por ejemplo, los misioneros, pastores y evangelistas. Estos dedican su vida a la obra de Dios. Y el Señor dice en 1 Corintios 9:14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, de lo cual el apóstol Pablo confirmó en 1 Corintios 9:11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Vamos a culminar con una pregunta: ¿soy maldito o estoy bajo maldición si no diezmo? De ningún modo. Pero leamos Malaquías 3, 8 y 9. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Toda maldición de la ley, Cristo la clavó en la cruz del Calvario, pues está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todas las maldiciones del antiguo pacto fueron clavadas en la cruz. El diezmo y las ofrendas no deben de ser exigidas a los miembros de una congregación. Cada quien debe dar si le nace en su corazón. Y recordemos que es un acto de fe y de gratitud. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.